Profechévere.com presenta. Hola amigos, el tema de hoy es el siguiente, las analogías y sus tipos. Vamos ahí. Como sabes, las analogías consisten en comparar o relacionar conceptos, objetos o experiencias teniendo en cuenta sus características para hacerlo. Veamos. ¿Cómo resolver ejercicios de analogías? Primero debes descubrir la relación que existe entre los términos que constituyen la primera pareja de la analogía. Por ejemplo, existen varias relaciones de analogías, por sinonimia, por antonimia, por agente característica, por género especie, por lugar contenido, objeto lugar, agente función, agente instrumento, causa efecto, parte todo y conjunto elemento. Veamos este ejemplo. En la analogía perfume es a olfato, podemos ver que utilizan el tipo de relación agente-instrumento. ¿Por qué? Porque decimos que el perfume se huele a través de, o el perfume utiliza el sentido del olfato, lo utiliza como un instrumento. Entonces, una vez descubierto este vínculo, debe buscar aquella pareja que reproduzca dicha relación en el mismo orden y en las mismas categorías gramaticales. Por ejemplo, estábamos diciendo que el perfume utiliza al sentido del olfato o que el perfume se huele con el olfato, ¿verdad? En este caso la relación era de agente-instrumento. Entonces, debes hallar o escribir otro tipo de palabras que tengan el mismo tipo de relación, agente-instrumento. Por ejemplo, ¿qué tal si escribimos manjar es a gusto? ¿Por qué? Porque el manjar se prueba con el gusto. Es decir, el manjar utiliza el sentido del gusto. Como te das cuenta, ambas son relaciones agente-instrumento. Estas son analogías. Ahora, tenemos tipos de analogías. Podemos nombrar 12 tipos. Comenzamos por sinonimia, por antonimia, por agente característica, por género especie, por lugar contenido, por objeto lugar, por agente lugar, por agente función, por agente instrumento, por causa efecto, por parte todo y por conjunto elemento. Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de estos. Comenzamos. Analogías por sinonimia. Establecen una comparación entre dos pares de sinónimos. Por ejemplo, gato es a menino, como perro es a can. Como te das cuenta, son sinónimos. Entonces veamos este ejemplo. Comenzar es a iniciar. Te das cuenta que comenzar es sinónimo de iniciar. Como terminar es sinónimo de, busquemos una palabra sinónima de terminar, que es finalizar. Entonces nos queda lo siguiente. Comenzar es a iniciar, como terminar es a finalizar. Esta es una analogía por sinonimia. Continuemos ahora con las analogías por antonimia. Establecen una comparación entre dos pares de antónimos. Veamos este ejemplo. Grande es a pequeño, como alto es a bajo. En este otro ejemplo, frío es a caliente, como te das cuenta, frío es antónimo de caliente, como rápido es antónimo de, busquemos un antónimo de rápido. Puede ser lento, muy bien.
Entonces la analogía queda así. Frío es a caliente, como rápido es a lento. Siguiente. Analogías por agente característico. Establecen la relación entre dos elementos basada en su función o papel desempeñado por un agente o actor. Veamos el ejemplo. Manzanilla es a desinflamar, como sábila es a cicatrizar. Te das cuenta que establecemos primero el agente y luego la función que realizan. En este caso, veamos. Escoba es a barrer, ¿verdad? Porque la escoba tiene la característica o la función de barrer, como el trapeador tiene la característica o la función de trapear. Muy bien. Entonces, la analogía queda así. Escoba es a barrer, como trapeador es a trapear. Siguiente tipo de analogía, por género-especie. Establecen una comparación entre categorías más amplias, géneros, y categorías más específicas, especies, dentro de un contexto biológico o clasificatorio. Veamos este ejemplo. Anfibio es a rana, como mamífero es a caballo. ¿Verdad? Te das cuenta que las primeras palabras nombran el género. En este caso el género es anfibio y mamífero. Y las especies son la rana y el caballo. Veamos este otro ejemplo. Manzana es a fruta, como podemos decir que la manzana está clasificada como una fruta. Entonces la zanahoria está clasificada como una verdura. Muy bien. Entonces la analogía queda así. Manzana es a fruta, como zanahoria es a verdura. Correcto. El siguiente tipo de analogías es por lugar contenido. Son aquellas que establecen una relación entre un lugar y el tipo de contenido que normalmente se encuentra en ese lugar. Por ejemplo, billetera es a dinero, como armario es a ropa. Podemos decir que en la billetera se guarda el dinero, así como en el armario se guarda la ropa. Veamos este otro ejemplo. Nevera es a leche. ¿Por qué? Porque la nevera es donde se guarda la leche. Y la caja de herramientas es donde se guarda la o el, busquemos una palabra. Puede ser martillo. Entonces la analogía queda así. Nevera es a leche, como caja de herramientas es a martillo. El siguiente tipo de analogías es por objeto-lugar. Establecen una relación entre un objeto y el lugar donde comúnmente se encuentra o se utiliza. Por ejemplo, semáforo es a calle, como butaca es a cine, ¿verdad? Porque el semáforo lo encontramos en la calle y la butaca en el cine. Veamos este otro ejemplo. Computadora es a oficina. ¿Por qué? Porque la computadora está en la oficina, así como el martillo está en el taller. Muy bien. Entonces este es el tipo de analogía por objeto-lugar. Continuamos con las analogías por agente-lugar. Son aquellas que establecen una relación entre un agente o actor y el lugar donde típicamente se encuentra o actúa. Por ejemplo, peatón es a vereda, como médico es a consultorio. ¿Por qué? Porque el médico se encuentra en el lugar que es el consultorio y al peatón lo encontramos en la vereda. Veamos este otro ejemplo. Actor es a teatro. ¿Por qué? Porque el actor se encuentra en el teatro, así como el marinero se encuentra en el puerto. Muy bien. Entonces, esta es una analogía por agente-lugar. Siguiente tipo, analogías por agente-función.
son aquellas que establecen una relación entre un agente y la función que realiza. Por ejemplo, detective es a investigar, como maestro es a enseñar. ¿Por qué? Porque es la función que realizan. El detective investiga y el maestro enseña. Veamos este otro ejemplo. Cocinero es a cocinar. ¿Por qué? Porque el cocinero se dedica a cocinar, así como el pintor se dedica a pintar. Muy bien. Entonces la analogía queda así. Cocinero es a cocinar, como pintor es a pintar. El siguiente tipo de analogía es por agente-instrumento. Son aquellas que establecen una relación entre un agente, persona o entidad y el instrumento que utiliza para llevar a cabo una acción o función específica. Por ejemplo, escultor es a cincel, como pintor es a brocha. ¿Por qué? Porque el agente, que es el pintor, utiliza la brocha, así como el escultor utiliza el cincel. Veamos este otro ejercicio. Cirujano es a bisturí, porque el cirujano usa el bisturí, así como el músico usa la guitarra, por ejemplo. Entonces, esta es la analogía por agente-instrumento. El cirujano es a bisturí, como músico es a guitarra. El siguiente tipo de analogías es por causa-efecto. Establecen una relación entre un evento o acción, que es la causa, y su consecuencia resultante, que es el efecto. Veamos este ejemplo. Infracción es a sanción, como quemadura es ampolla. ¿Por qué? Porque si tú cometes una infracción, vas a tener como efecto una sanción. Y si tú te quemas, vas a tener como efecto una ampolla. Veamos otro ejercicio. Estudiar es a aprobar. ¿Por qué? Porque estudias para aprobar. Si estudias, como consecuencia vas a aprobar. Y si te alimentas, como consecuencia vas a crecer. Esta es la analogía por causa-efecto. Luego tenemos las analogías por parte-todo. Son aquellas que establecen una relación entre una parte de algo y el objeto completo al que pertenece esa parte. Por ejemplo, página es a libro, como fachada es a casa. ¿Por qué? Porque la página es una parte y el libro es el todo. Así como la fachada es una parte y el todo es la casa. Veamos este otro ejercicio. Motor es a coche. ¿Por qué? Porque el motor es parte del coche, así como el corazón es parte de el cuerpo. Esta es una analogía por parte todo. Y también tenemos las analogías por conjunto elemento. Son aquellas que establecen una relación entre un conjunto de elementos y un elemento que forma parte de ese conjunto. Por ejemplo, archipiélago es a isla, como jauría es a perro. Como ves, el archipiélago es un conjunto de islas y la jauría es un conjunto de perros. Primero nombramos el conjunto y luego el elemento. Veamos este otro ejemplo. Biblioteca es al libro. ¿Por qué? Porque la biblioteca contiene al libro, así como el acuario contiene a el pez. Este es un ejemplo de analogía por conjunto elemento. Sígueme en mis redes. En YouTube como Profe Chévere. En Facebook como Profe Chévere, youtuber educativo. Y en TikTok como Profe Chévere. Gracias. Gracias por estar aquí y por haber visto este video. Apóyame, dale like, comenta y suscríbete. Gracias.